Bueno, acá en otros sábados de hermandad, cuenten cómo están por ahí. Les cuento que yo estoy en Montevideo. Eh, esta vez vamos a salir con Martín Moran. Martín Moran también está en Montevideo, pero Martín trabaja mucho en el interior. Trabaja como paisajista, su formación es técnico agrario. Y luego, él siempre tiene una pasión muy grande por las plantas y con el devenir del tiempo se va formando como paisajista, toma cursos, es un gran enamorado de la flora y especialmente de nuestra flora. Y por eso lo convocamos, además de que sabe muchísimo, van a ver. Bueno, él estuvo un poquito reacio a esta nota, pero lo convencimos y estoy segura que esto va a ser un éxito. Eh, Quiero saber si Martín está por ahí y cuéntenme cómo están y de dónde están, de dónde nos escuchan, que eso siempre está lindo saberlo. Martín, ¿cómo te va? Buenos días. Sería regenerativa en un campo de la familia. Bueno, así que Martín siempre con una mirada un poco naturalista o ecológica, o vamos a preguntarle a él cómo se denominaría. Buen día, Martín. Buenos días, Martín. Creo que por algún motivo perdí tu conexión. Volvé a ver, ahí, a ver ahí. Buenos días para todos. Cuéntenme de dónde están. Algunos ya pusieron. ¿Y cómo A ver está el ahí, día? Nada más que veo, en vez de a ti, tenés la cámara al revés, me estamos, parece, Martín. tengo la cámara al revés, sí, dame un segundo. No pasa nada. Ahí va. Buen día. Sí, ahora sí. ¿Me ven ahí? ¿Me escuchan? ¿Cómo estás? Bien, ¿me escuchás? Sí, perfecto. Ah, está perfecto. No, no, como no, no me contestaste, pensé que no me escuchaba. Está, ¿Tú me escuchás bien? clarito, 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 clarito. Bueno. Bueno, bien. Bienvenido a la tribu, bienvenido a Sábados de Hermandad. Eh, Bueno, muchas gracias. Contame si hablé a eso. Yo antes hacía unas presentaciones más largas y me parece que la gente quiere ir derecho al grano. Di así rapidito un comentario de tu vida, pero si querés agregar algo, me parece buenísimo que lo No, a mí hagas. se me cortó un poquitito ahí entre medio en el arranque tuyo. Ok. Yo Digo, dije que supongo eras que técnico agropecuario, que no sé si es correcta esa denominación, que sos un apasionado de la flora, que trabajás en ganadería regenerativa, que te has formado como paisajista y que trabajás en el área, pero que bueno, que sabés muchísimo de nativas y que por eso te convencimos de que estuvieras acá, que tenés ese amor, además que sos una persona que tiene una mirada un poco ecológica, naturalista. Aclaro que entre naturalista y ecológica hay un poquito de diferencia, porque no todos los naturalistas, los que hacen paisajismo naturalista, son ecológicos, hacen paisajismo ecológico o sostenible, sí, como exacto. queremos. Exacto. Si no, tuviste, creo que dijiste más o menos todo lo que, en lo que ando, en la vinculación que ando. Comentaste por ahí que soy un poco reacio a todo esto, soy un poco tímido Lo para entrar dije. a hablar en público, pero bueno, está, por ser tú, por ser la tribu verde, sí, me convenciste. Este, pero sí, estoy un poco vinculado con el tema del paisajismo, no hace tanto, empecé un poco la formación, yo trabajaba en otras empresas, siempre vinculado con el tema agropecuario, con el tema de plantas. Estuve unos cuantos años trabajando en la parte de investigación y desarrollo de una empresa forrajera. Y bueno, y también nace un poco por ahí el gusto mío por el tema de las plantas y bueno, siempre tratando de vincularme con las nativas. Vengo de formación del campo, soy nacido en el campo, vengo de escuela rural, de las de antes, de las de ir a caballo, todavía quedan, ¿no? Pero de las de ir a caballo a la escuela, o sea que soy de esa generación. Y bueno, el tiempo me fue acercando acá a Montevideo, ya nos quedamos por acá, armamos familia por acá, y bueno, y de acá nos movemos un poco. Sigo vinculado con la producción familiar,
trabajo justamente en el campo de mi familia, ahí en Tacuarembó, haciendo ganadería regenerativa, conservando un poco todo lo que es la biodiversidad, tratando de integrar todo eso, la conservación y la producción, tratando de hacerlo todo uno. Y bueno, andamos en eso, siempre, ya te digo, vinculado con el tema de la flora nativa, siempre tratando de instruirnos cada vez más, siempre aprendiendo, nutriéndonos de todos los grupos que andan en la vuelta de este tema. Y bueno, de ahí tratando de absorber todo lo que podemos. Básicamente va un poco por ahí la formación mía. Así que bueno. Martín, contanos un poco de qué vamos a hablar hoy. Vamos a hablar, les tiramos por ahí de titulares y suplentes, y que a nosotros lo que conversábamos con Martín es que la titular generalmente, o casi siempre, es una exótica y muchas veces hasta invasora, y nosotros queremos dar vuelta a eso y queremos que la titular sea una nativa dando muchos servicios ecosistémicos. Ese es el tema, ¿no? Usamos un poco en el título justamente esa analogía para hacerlo un poco pícaro por el tema de la era del mundial que estamos, ¿no? Pero, del mundial de fútbol, ¿no? Pero creo que venía un poco por ahí la cosa. Uno cuando piensa generalmente en plantas para poner o titulares, siempre va a las más convencionales, a las más comunes, y generalmente nunca son las nuestras, ¿no? Nunca son las nativas, siempre va a las europeas, las exóticas, a las asiáticas, desde el ligustro hasta los fresnos, hasta los plátanos, acá en Montevideo, hasta todo ese tipo de plantas, y bueno, tratar de ir metiendo de a poquito fichas en el chip de que bueno, que las titulares tienen que empezar a ser las nuestras, y las nuestras no las suplentes, sino cuando uno piensa en una planta para poner, bueno, vamos a poner una nativa, y después si no encontramos una, bueno, vemos que hay otra para poner, pero que las exóticas sean la segunda opción, tratar de valorizar un poco lo nuestro por todo lo que eso implica, ¿no? Desde el beneficio ecosistémico hasta las enormes propiedades que tienen nuestras plantas, desde ornamentales, alimenticias, maderables, un montón de cosas que creo que necesitan su valoración, que no la hemos sabido aprovechar al mango, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay un montón de recorrido por hacer en ese tema, y también desde el punto de vista de que al no conocerlas, al no utilizarlas, seguimos dejando de aprender sobre ellas, ¿no? El empezar a verlas, empezar a experimentar, empezar a probarlas, usarlas desde veredas hasta plazas, hasta el arbolado en la vuelta de las casas en el campo, creo que el usarla nos enseña un montón de cosas. Podemos decir, aquella planta no nos sirve, bueno, pero le sirve, ¿la viste? Y no, creo que no me sirve. Bueno, hay que empezar a verlas, a las cosas, a observarlas, a buscarle el motivo, el por qué, ¿no? Entonces creo que va un poco por ahí la analogía esta que tratamos de crear en el título acá. Empezar a verlas primero estas y después las otras. Es buenísimo, me encantó el título a mí. Me encantó, y desarrollándolo está buenísimo. Ya, había más Ah, se había ido, bueno, no, quedé congelado. No, mirando un poco la cantidad de especies que se usan, creo que da para ver. Yo había hecho una lista bastante grande de especies, capaz que se hace muy larga o algo de eso. No quiero entrar de repente demasiado en detalle en cada especie en particular, sino nombrar un poco y sacar un poco ese mito. Bueno, ¿qué puedo plantar ahí? Bueno, creo que hay que ser bastante más creativo, y ahí el abanico se abre un poco, depende un poco de lo que uno esté buscando, ¿verdad? Si es lo que quiere es sustituir, por ejemplo, un ligustro o algo de eso, bueno, ¿qué función es la que va a cumplir ese árbol también, ¿no? Si es si es de reparo, si es de sombra, si es por la textura que tiene el árbol, si es porque no quiero que vuelque la hoja durante todo el año, o eso no es problema, o cuál es el motivo por el cual te llevan a plantar de repente un ligustro. Entonces, bueno, ahí es donde se abre el abanico y digo, bueno, ¿qué es lo que se puede plantar? Y también dónde estoy, porque no es lo mismo que estés en Artigas, en Rivera, Tacuarembó, que estés acá en el sur. Entonces ahí te varía un poco el tipo de planta que vayas a usar. Tenemos que tener en cuenta que generalmente todo lo que son las especies exóticas invasoras, por lo general se adaptan muy bien a nuestra flora, caminan muy rápido, entonces funcionan casi que en todos los ambientes.
Entonces Te por voy a ahí es hacer donde tenemos, sí, paréntesis. Caminan, casi siempre caminan muy rápido, no, lamentablemente siempre caminan muy rápido, están totalmente adaptadas, Martín. Nada, es lo que claro, vos pensás, yo sí, sé. Hay veces uno en la charla se enreda un poquito, pero caminan como muy rápido. Por eso también quizás es que se siguen usando tanto, ¿no? La gente las sigue claro. eligiendo. Y bueno, un poco No, o no, sea, yo me refería, caminan rápido, se adaptan a todas las situaciones o a casi todas, y bueno, eso me sirve, pero tenemos que ver a cambio cuántos daños estamos creando, ¿verdad? Estamos, claro. estamos No, plantando al yo me enemigo, decía eso. de alguna forma, al enemigo del ecosistema, no quiero ser, este, Sí, sí, ¿no? no, yo me refería a eso, que de repente ver un poco el lugar, porque digo, por ejemplo, una acacia longifolia no la vas a encontrar en ribera, eso aparece en lo que es en la costa, acá abajo, nomás. Por eso me refería, digo, hay especies que van más sobre un lado o sobre otro, pero la tenés Bueno, en todos lugares. Un ligustro sí, está en todo el ah, país, una gleditza también. está bien, empecemos, ¿sabes qué vamos a hacer, Martín? Vamos a empezar por cada especie y ahí decimos dónde, como dijiste tú, la casa longifolia, en el norte del país no sería un problema, en el sur sí. Y bueno, ir hablando de cada especie, dónde sería un problema y cuál es el sustituto. ¿Qué te parece? Bien, Largar ya bien. de plano. Este, y bueno, ¿Por cuál querés empezar? yo primero que nada voy con el ligustro, que es el que le tengo un poco más de fobia, entre todas las plantas exóticas, sería el ligustro, para mí uno de los problemas más grandes, ¿no? Este, Mm, también hay estoy de que decir un acuerdo. poco, que después lo vamos a ir viendo, yo voy nombrando de repente el origen de estas especies exóticas invasoras, que vamos a ver que muchas de ellas coinciden en la zona geográfica del mundo de donde son traídas, ¿no? O sea, Coinciden con para nosotros. tener presente, digo, bueno, que las especies que vienen de ese lado, ojo, ojo, porque realmente se comportan como especies exóticas invasoras la mayoría de ellas, ¿no? El ligustro particularmente es asiático, más que nada de China, pero es asiático, y ahí van a ver que se arranca a repetir el origen ese, por un tema de clima y todo eso, las condiciones son muy favorables las que le ofrecemos nosotros acá en nuestra zona, Uruguay, Argentina, básicamente, el sur de Brasil. Entonces, bueno, esas especies de esa zona son un problema generalmente. Este, yo, pensando en el ligustro, tiene varias formas de uso. Si bien vino como ornamental, al ser un árbol tan tupido, se ha usado como cerco, se ha usado como sombra, se ha usado con un montón de alternativas. Y al respecto creo que tenemos un montón de especies que encajan en el lugar. Una de ellas que se me ocurre claramente, por ejemplo, puede ser el tarumán con espinas. Realmente es un árbol que es muy vistoso, de follaje persistente, con una fructificación muy llamativa, tanto desde el punto de vista ornamental como desde el punto de vista de atraer aves. Es una fruta que si bien es comestible también no tiene mayor, es bastante insípida, pero bueno, creo Pero que es para una de las las. aves es Para, riquísima. para, para las aves, sí, claro. Sí, sí, sí. Que también es uno de los motivos de dispersión del ligustro, ¿no? La gran cantidad de producción de fruta que tiene, y apetecible por las aves, ¿no? Este, así que bueno, una de las especies creo que sería el tarumán sin problema. Aparte, la coloración del follaje también es bastante parecido. De repente es un poquitito más suave, Más poquito más suave. suave, pero también es un follaje oscuro. Después, si vamos a la zona más del este, de repente, que se quiera poner, ahí tenés la zaruera, la Listraea brasiliensis, básicamente, que es una de las que se da bastante en esa zona. La Listraea moyoide va para el norte, pero cualquiera de las dos arueras también son de follaje persistente, son árboles de rápido crecimiento. Hay que ver un poco ahí por el tema de la aruera, el tema de las alergias, básicamente, bueno, que de repente yo no las pondría cerca de una casa porque no a todo el mundo le afecta de la misma manera, pero realmente es un árbol que encaja hasta en la forma del árbol, es bastante parecido al ligustro. Mm. Después se me ocurre otra, bueno, las mirtáceas, sin duda, ahí tenés hasta una similitud en cuanto
al tipo de follaje que tienen, tanto el guayabo colorado como hasta el El guavillú, te diría. guavillú. Exactamente, cualquiera de las dos. Y el guavillú tenés, ya pasás, cualquiera de los dos no, pero el guavillú sobre todo es un frutal, ¿no? Entonces le estás agregando cosas también a todo esto que estamos diciendo, estás generando otro tipo de biodiversidad asociada a todo esto, ¿no? El canelón, sin duda también, si estás a zonas un poco más húmedas, o no tanto, también el camino también en otro tipo de suelo, pero creo que también se adapta a un follaje muy parecido también, brilloso, lustroso, como el que tiene el ligustro. Entonces creo que, o sea, ¿a qué voy con todo esto? No necesariamente tenés que ir con una sola especie cuando vas a sustituir a una nativa, a una exótica, por ejemplo. Podés abrir el abanico y plantar 2, 3, 4 especies, no hay ningún problema, estás aumentando la biodiversidad, la capacidad de supervivencia de todas estas plantas también. Y creo que es lo que te decía, creo que hay que mirar un poco qué es lo que uno está buscando y animarse a probar cosas. Están al alcance de la mano todas estas cosas también, mucho más fácil y generando cero problema de ecosistémicos en la vuelta, ¿no? Son plantas adaptadas a nuestro medio, realmente adaptadas a nuestro medio, y con un montón de potenciales. Son de nuestro medio, ¿cómo no van a estar adaptadas? Tienen, ¿cuántos No, son? 500 millones de años arriba de la Tierra, tienen los vegetales. por eso. Aproximadamente. Entonces, creo que no hay que tenerle miedo a todas estas cosas. No te nombré, yo que sé, el arrayán también es otro que se adapta. Arrayán para nosotros, anacahuita para Argentina, pero creo que también es otro árbol que también se adapta de porte un poco más chico, que es moldeable, para ponerlo como cerco también. Se me ocurre de repente más al norte, en carne de vaca, es más para el norte también, pero es un árbol de follaje muy bonito también, muy grande, no se utiliza, creo que tiene un potencial bastante interesante para usarlo en este tipo de cosas. Después hay un canelón, canelón magnolia también, que es bastante del que también es bien interesante, son árboles que realmente se destacan en el follaje, y bueno, creo que Es es lindo el interesante. candelón magnolia. Es un espectáculo ese árbol, ¿eh? Es muy bonito, y un follaje muy grande, muy llamativo. Seguro que si lo tenés ahí, te lleva a mirarlo directamente, es de los primeros que mirás. Entonces también, si va desde el lado ornamental, es fácil sustituir al ligustro, ¿no? Es fácil sustituirlo Totalmente, cuando todavía no lo plantaste. Después es un problema, por eso evitemos plantarlo, realmente. totalmente. Este, Martín, ahí alguien preguntó, y así tú descansas un poquito, alguien preguntó por qué el ligustro es tan problemático, y bueno, yo le voy a responder así tú descansas un ratito. El ligustro y todas las plantas que vamos a hablar hoy, a salvo que aclaremos que no, son exóticas invasoras y son un problema porque afectan nuestro ecosistema. Ocupan el espacio que anteriormente ocupaba un árbol nuestro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vas perdiendo espacio, perdés árboles, perdés vegetación, por tanto, todo el equilibrio se va rompiendo. O sea, se rompe un eslabón de la cadena y ese eslabón hace que otros eslabones se vayan modificando. Por ende, perdés bichitos, perdés toda la biodiversidad o mucha biodiversidad y te vas quedando con un universo mucho más pequeño, mucho más escaso, mucho más reducido y con ello todo lo que se perjudica. Si perjudicamos el ecosistema, nos perjudicamos nosotros. Entonces nosotros queremos volver al origen de alguna forma. sí, particularmente en varios de los que vamos a hablar son especies exóticas invasoras. Puse alguna otra cosa por ahí que no es, pero en general todas las exóticas invasoras tienen un comportamiento similar y el ligustro en particular, ven que otro de los nombres que se le da al ligustro en algunos lados es siempre verde. Es un árbol que no pierde el follaje, es muy denso, genera un sombreado bajo sí que es impresionante, impenetrable casi. Cuando uno piensa de repente voy a plantar un ligustro y no va a ser un problema, pero el tema es que ese ligustro va a fructificar y fructifica muchísimo y todas esas frutas son acarreadas por pájaros, básicamente, o por algunos pequeños mamíferos.
van a parar al monte nativo. Y en el monte nativo el ligustro, al tener humedad en el mantillo del suelo, tiene una capacidad de germinación muy rápida y de velocidad de crecimiento muy rápida que termina sombreando el monte nativo y ahogándolo bajo sí. Entonces empiezan a morirse todas las especies nativas que están abajo, pero todas, estoy hablando todas, desde herbáceas, desde arbustos hasta árboles. La copa del ligustro es más alta que la de nuestro monte nativo. Nuestro monte nativo no se caracteriza por ser árboles muy altos, más allá de que hay 10, 15, 20 árboles que sí son muy altos, pero particularmente no es a ellos lo que afecta a todo el resto de la flora nativa. Entonces se terminan generando los bosques, los ribereños, sobre todo se terminan generando en bosques monoespecíficos, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Termina liderando una sola especie y eliminando, y después por arrastre a todos los bichitos relacionados con la flora nativa. Desde insectos hasta serpientes, hasta lo que quiera, y todas las plantas epífitas, un montón de cosas que crecen porque la corteza particular del ligustro es muy suave también, no todas las plantas adhieren, y en la corteza del monte, si uno va a un bosque nativo de galería o simplemente ribereño, uno ve que las cortezas son bastante rugosas, que es donde le permite agarrarse a las bromelias, a un montón de lechos epífitas, digo, a algunas tunas epífitas que tenemos también. Entonces, cambia totalmente el ecosistema de todo esto y va eliminando un montón de especies. Y lo mismo pasa con otro montón de plantas exóticas invasoras que, bueno, tienen este comportamiento. Pasa lo mismo con la acacia, la que se ve mucho para el este, ahora está pasando bastante también con el Pittosporum, que son especies que se han escapado de cultivo, que vinieron para otra cosa, y bueno, se han escapado realmente, y ahora es un problema controlarlas. Porque uno corta, por ejemplo, un árbol de esto y tiene millones abajo, ¿no? Le da luz para que vengan un montón, una camada nueva, corta uno y vienen 7.000 abajo. Y literalmente 7.000, ¿no? No estoy tirando un número. Entonces, es un problema, o sea, es una trama que se arma, un tejido que se arma bajo el monte nativo, que, bueno, obviamente de esos 7.000 prosperan 15, pero llegan arriba y esos 15 te matan todo el monte. Es un problema grande el tema de las exóticas invasoras, por eso hay que tener cuidado, y a mí realmente me eriza la piel cuando voy a un vivero y veo ligustro, veo ligustrina, veo un montón de árboles de esto que realmente tienen sustitutos con un montón de virtudes en nuestra flora nativa y están vendiendo ese tipo de cosas que después nos van a afectar a todos. Entonces, realmente lo que estamos un poco en el tema de lo ambiental, esas cosas nos chocan. El que no las sabe, capaz que no se da cuenta, no las ve, pero bueno, por eso está bueno también esto que estás haciendo tú y estamos todos los días tratando de ser pantalla bueno, para contar estas cosas, ¿no? Tiene que generar difusión y bueno, va un poco por ahí la cuestión. Totalmente de acuerdo. Esa es la idea, difundir, aprender, y bueno, como tú decís, hay alguna gente que no lo sabe y esa es la idea. El que no lo sabe lo sepa, y los que lo saben y no lo cumplen, de alguna forma les queremos llegar y tocarles el corazón. Bueno, sigamos con alguna otra especie, Martín. Después Ya nos hablaste del ligustro. Del ligustro, sí. Después la otra que tenía un poco visto ahí, sobre todo en la zona del este, es la acacia longifolia, en realidad es una especie que es australiana, o sea, anda en la zona también ahí de Asia. Así que bueno, otra más que se suma a la lista de esa zona. Y ahí es en realidad el motivo de que vino la acacia, es básicamente para generar una cortina de viento, para evitar el viento justamente en marino. Entonces, está abocado, ahí tenemos que estar hablando de especies que están adaptadas a tolerar la primera línea contra el mar, y ahí sin duda tenemos la reina que para mí es sin duda la Dodonea viscosa, la chirca de monte, para mí esa es la reina de todo eso. Que es muy linda además. Es muy bonita, tiene una fructificación espectacular, roja, que es una locura, es bastante aromática también. Entonces creo que por ahí, y aparte, si vas a textura de la planta, es muy parecida a la textura que tiene la acacia, ¿no? El tipo de hoja, el follaje, todo es muy parecido. Tal vez no es tan alta, perdón,
tal vez no es tan alta como la acacia, pero bueno, ahí entrás con otras cosas. Por ejemplo, la Aruera brasiliensis, la Letraria brasiliensis, que es muy parecida, es de esa zona, se adapta muchísimo. Por eso lo que yo decía hoy también, no necesariamente tenemos que ir con una sola planta. Creo que podemos generar macizos multiespecies que van a generar, que van a dar todos los beneficios que da esto y mucho más, ¿no? Que dan las invasoras. El canelón también es de esa zona. El canelón también se adapta muchísimo, tolera la primera línea. Cuando está en la primera línea contra el agua, en realidad lo que hace es achaparrarse un poco más y achatarse contra el suelo, pero si ya lo pones en segunda línea, el árbol se va mucho más alto. Es un comportamiento, una adaptación que generan todo este tipo de plantas de acá de la costa que es bien interesante. Así que bueno, después hay, yo qué sé, se me ocurren otras de ahí en la zona, entrando en esto, yo qué sé, el molle ceniciento también se adapta muchísimo, te da una coloración espectacular, ese te deja pasar un poco más de viento, pero bueno, en lo ornamental realmente lo podés adaptar buscándole su nicho ahí, el chalchal, el molle rastrero, yo qué sé, la lantana incluso, hay un El montón de plantas. ¿Eh? Podríamos hacer un cerco de diferentes alturas, usar el molle un poco más alto, bajar un poco con los talas gateador y que son, quizás crezcan un poquito más lento, y poner, ¿por qué no?, Totalmente. alguna cola de zorro, y de repente no estamos hablando, sacamos la acacia longifolia, pero a cambio ponemos una cantidad de otras plantas, todas nativas, dándonos muchísimos servicios ecosistémicos Totalmente, adaptadas totalmente. a las zonas del este, a las zonas más arenosas, digamos, porque por ahí nos están escuchando algunos argentinos y no captan que estamos hablando del sur, de zonas arenosas, de zonas próximas al mar. O sea que Claro, para los que estén en Argentina en zonas similares, bueno, esas especies que Martín nombró se van a adaptar perfectamente porque son de ahí, o sea, están adaptadas en realidad. Lo único que vamos a hacer es ponerlas en el lugar que nosotros queremos. Pero ellas sí, son de ahí. exactamente. Y creo que esas tres palabras que dijiste, ellas son de ahí, creo que no es menor en todo esto cuando empezamos a pensar en sustituir especies o en qué plantar. Un poco en el tema del paisajismo naturalista o ecosistémico, como quieras. Lo primero que busco, bueno, tratar de mover lo menos posible materiales de una punta a la otra del país. En realidad hay ahí cosas, el tema es cómo utilizarlas, dónde utilizarlas y de qué manera agruparlas o distribuirlas. Entonces digo, ¿cómo cambiar una acacia? Es muy simple, tenés 10 especies que cumplen la misma función en el lugar, que son de ahí, y bueno, bueno, si de repente planto la acacia porque me gusta, pero en realidad tampoco es un motivo válido porque vos estás generando algo monoespecífico de un solo color, con una sola estructura, si vas a plantar solamente acacia, por decirte algo, bueno, quiero plantar, ¿qué puedo plantar? Y bueno, si la idea tuya era plantar acacia, bueno, vamos por otra especie y si querés de un solo color algo monocromático, bueno, plantamos una sola especie de, yo qué sé, la chirca de monte, no sé, lo que sea, pero una sola especie. Pero si a su vez le querés dar color, estructuras, formas diferentes, movimientos diferentes, luminosidad distinta, hay un montón de cosas para hacerlas que son propias del lugar, realmente que son propias del lugar, entonces no batatarnos en esto, en qué puedo cambiar, no, hay cantidad de cosas que se pueden poner, en esto es también usar un poco la imaginación, es tratar de ser creativos, pero sin perder la pata de la lógica de las cosas. Creo que es bien simple cómo sustituir una planta, ¿no? Hay que pensar dónde se va a plantar y qué es lo que vos estás buscando de esa planta. Bueno, ¿con qué la puedo sustituir? Es simple, pensar a usar los libros que están en la cabeza de uno que seguro está aburrido de chequearlos y pasar páginas arriba de lo que uno está acostumbrado a ver, ¿no? Martín, ¿y por cuál seguirías? ¿Te gustaría seguir con la acacia negra, la gledicia, digo, Eh, gledicia triacanthos? sí, podríamos ir por la gledicia. En realidad la gledicia no.
no le encuentro mayor motivo de plantarla en ningún lado, bajo ningún concepto. La querés sustituir. ¿Y por qué la plantaría? ¿Porque tiene espina? Porque otra Tenemos ventaja no le veo. 200 con espinas, 200 con espinas, dando servicios Y tenemos, ecosistémicos, ¿verdad? una gledicia nuestra aparte. Entonces no tiene mayor sentido traer una planta de esa. Creo que en realidad eso ya no sé si hay alguien que la esté plantando, creo que ahora ya es porque se escapó de cultivo directamente. Y no. El tema es tratar de controlarla básicamente más que de no plantarla, ¿no? No creo que haya alguien que la esté plantando. No tengo bien claro el motivo por el cual ingresó. Esa particularmente es una planta que es americana, de América del Norte, de Estados Unidos básicamente, y México, pero esa sale un poco de la región que estábamos hablando, pero realmente está siendo un problema la gledicia y bueno, no, ya te digo, esa no si bien la tengo entre la lista acá y la que le pondría como sustituto, es la gledicia nativa, la nuestra, la gledicia morphoides, pero no le veo mayor motivo de uso. Solo, lo único de recomendación es arrancarla. Es muy buena para leña, entonces va un poco por ahí la cosa. Tiene la característica que sus frutos cuando pasan por el tracto digestivo de los animales le disuelve un poco los taninos que tienen en la corteza y en la corteza de la cáscara, y bueno, y ahí activa su germinación. Por eso, básicamente, el dispersor de sus frutos es el ganado, básicamente, ¿no? Si no muy se cierto. disuelve los taninos, no avanza. Pero bueno, Yo diría, esa yo parte. diría otra, Martín, ahí agregaría otra cosa para que tengan cuidado. Cuando corten una acacia, seguramente, mirá que a raíz de esto pasa, que la gente escucha y actúa, no pensemos que todos se quedan quietos. Esto da resultados. Sí, estoy segura porque me escriben, porque nos siguen preguntando, vas a ver que alguien te va a seguir, te va a escribir a ti, otros no van a escribir a nosotros, me ha pasado. Hace poco me consultaron. ¿Cómo sacarla? Bueno, yo le dije, la cortás, pero ojo, mucho cuidado con lo que queda, con las semillas, con las vainas, es una leguminosa, una vaina larga, negra, por las dudas si alguien tiene una duda de qué planta es. Los argentinos le dicen acacia negra, creo. Nosotros Sí, le sí, sí, decimos, sí. Sí, nosotros acá le le decimos dicen más bien, acacia tres espinas, gledicia, espina corona, ahí tiene unos cuantos nombres, pero acacia negra también es ¿cuántos uno de los nombres? nombres. Ojo con las semillas, o sea que yo no solo tengo que cortar y como dijiste tú, es muy buena leña, también tengo que tener mucho cuidado con las semillas. Las semillas serían ideales para empezar el fueguito, ¿viste? Se secan, la hojarasca, no dejen las semillas, porque ahí tienen futuros arbolitos. Sacaste uno y te van a nacer 10 o 20 o 30. Y Sí, todavía el sí, sí. ganado, si hay ganado, ni te digo, como dijo Martín, lo dispersa y después es un problema. Así que hay que Sí, sacarla, sí, pero hay sí, que sí, tener sí, mucho sí, cuidado con las semillas. Bueno, sí, totalmente. continuemos. Después, otra que tenía por acá, que es otra planta que le tengo bastante fobia, más allá de la hermosa fructificación que tiene por el color, es el Crateus. Muy usada, la he visto en viveros todavía ofreciéndola, en muchos viveros la he visto ofreciéndola, y creo que también es otra planta que tiene muchos sustitutos a nuestra flora nativa. Es otra que es de Asia, de la zona de Asia, o el este de Europa, vamos a decir, pero básicamente de Asia. Este, y acá en realidad lo que se ha usado básicamente por el tema de los cercos, por la cantidad de espinas que tiene, ¿no? Más allá de que tiene un valor ornamental por su fructificación, básicamente, interesante, pero bueno, no es que no tenga sustitutos acá en nuestra flora. Si fuera particularmente por la fructificación, podríamos ir con algunas nativas nuestras, como por ejemplo, se me ocurren las caliandras, los plumerillos, que el porte es muy parecido, yo creo que es tanto la Tweedy como la Brevipes, la rosada. Tenemos dos plumerillos rosados, uno bastante más, como más achaparrado, más El otro es acostado, más abierto, más el otro translúcido. más abierto, exacto, más redondito. Entonces, bueno, tal, particularmente el, como te decía, el plumerillo, el Brevipes, es el más redondo, ese es muy interesante para utilizarlo, tiene una floración bastante extensa,
el Tweedy también, el rojo, que básicamente los colores ¿cómo se llama? De la piracanta, son rojizos o anaranjados, entonces también el tipo de coloración que estás buscando también lo podés sustituir sin problema. Después, otro que tenés también puede ser el cambuí, la pitanga, dos mirtáceas que también. ¿Te me fuiste ¿Verdad? ahí? Las puntas quedan rojizas desde el otoño hasta el invierno incluido. Y hay veces en Exactamente. la primavera se mantienen las puntas de nuestras mirtáceas medias rojizas. Muy Sí, lindo. bueno, porque ¿Y un gusto? muchas de ellas tienen una brotación rojiza. Mm, Entonces, cuando arrancan la brotación, también son un espectáculo de ver. Y la fructificación de una pitanga es muy linda, y el cambuini, que tal vez es la fruta un poquito más grande, bien negra, pasa de los tonos desde el amarillo, el verde, el naranja, el rojo, el negro. Entonces tenés una fructificación bien interesante ahí. Y son plantas que no son de porte grande, ninguna de ellas. Entonces también entran en el formato del Crateus. Todas entran ahí, y con todas ellas obviamente podés formar cerco. Estas que nombramos particularmente son sin espinas, pero si, bueno, lo que uno está buscando es generar un cerco con espina, de protección, ahí tenés otro montón de cosas. En tamaños parecidos, y yo sin duda, me iría con un coronilla, es mucho más impenetrable que un crateo, ¿no? Por ahí un coronilla no pasa ni nada. nada. Este, Y qué importante el árbol molle qué importante sí, árbol que el coronilla, que los argentinos le dicen coronillo, es un árbol súper importante, da unos servicios ecosistémicos que no se imaginan. Miren, los aves lo adoran para anidar por eso de las espinas, ahí se sienten protegidos, obviamente, y lo están. Hay algunas mariposas que dependen su vida del coronilla. Eh, una madera espectacular si algún día se te ocurre sacarlo. A ver, es un árbol divino, con una hoja brillante. eh, a mí me encanta. sí, es una hoja pequeña, brillante, hasta con un boj lo podés comparar la hoja, ¿no? Si vas al caso, otro tamaño, por supuesto, pero ¿Sabes es qué bien interesante. tengo en mente comprar un par de coronillas y topiarlos para mostrarlos que los podríamos sustituir perfectamente por los boj. Sí, 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 sí. Lo voy a hacer algún día, lo tengo hace tiempo en mente. El conilla se adapta mucho a la poda, realmente se adapta a la poda. Digo, no la necesita como ningún árbol, pero si lo tenés que podar, o bueno, entre eso y podar otra exótica, bueno, yo plantá y podalo. Realmente. No tiene ningún problema. Otro que se me ocurre también puede ser, por ejemplo, el molle. Yo creo que en Argentina le dicen molle también. Viste que tiene las puntas de las ramas son agudo-espinosas. También es otra alternativa bastante interesante. El tipo de follaje, el color es muy parecido al Crateus. Después puede ser la espina amarilla, también Berberis laurina. Si bien es bastante más chica la planta, para cerco funciona bien. Hay que ver un poco qué tanto es la transparencia que uno quiere generar, ¿no? Pierde bastante la hoja, pero bueno, tiene una floración muy aromática, la fructificación es bastante llamativa, los frutos, si bien son chiquitos, son comestibles por nosotros, no hay ningún problema. Crateus no. Después puede ser, si querés con más espina, puede ser el Silos matuidianum, el carandá, o sucará, perdón. Las mimosas, hay varias mimosas con espinas que tenemos que también son bien interesantes. El ñapindá incluso, el ñapindá debería ser capaz que de los más parecidos. El tema que, claro, es un poco más exigente en el cuanto al tipo de suelo, ¿no? Acá en el sur, por ejemplo, de Uruguay no funciona mucho, es más para el norte, es suelo más arenoso y con un poco más de humedad, pero si estuviera en Tacuarembó no tengo ningún problema en utilizarlo, por ejemplo, en vez de plantar un crateo. Otro que es impenetrable, si alguien lo intenta pasar, anda a buscarlo el otro día, que va a estar ahí enredado en el crateo seguro, porque no hay forma que se escape. Entonces, digo, creo que hay un montón de formas de sustituirlo, que Muchísimas. Ya simple, nombramos que no es sé simple. cuántos. ¿Cuántos nombraste? Sí, Como 8 o 10. Y sí, ahí, sí, Julia, sí, capaz que sí.
¿La cual? Tenemos a Julia Aranguren, que acota, y la Condalia buxifolia, conocida como piquilín de la sierra, también. También, exactamente. Sí, 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 sí. Un saludo, Julia. Después, otro, a ver, el cotoniáster también, otra de las especies que es muy parecida al Crateus en cuanto a, no tiene espinas lo único, pero en cuanto a la cantidad de fruta que produce, a la forma de dispersión por los pájaros y todo eso, me parece otra que también es de las que tenemos que sustituir, también de origen, del mismo centro de origen, Asia, este de Europa, norte de África, de esa zona es el centro de origen de ella. Y bueno, ahí perfectamente estás hablando de una planta sin espina. Ahí vamos, ahí con los plumerillos, sin duda. Las dos caliandras que tenemos, con este tipo de forma, las que nombrábamos recién, tanto la Tweed como la Brevipetal, Brevipe, perdón, creo que encajan perfectamente en su lugar, el tamaño de crecimiento, una un poco más grande que la otra, pero entran ahí. El motivo de tener un cotoneáster básicamente creo que es la fructificación, y eso es fácilmente sustituible por especies nuestras. Porque la fructificación no por lo que vaya a dar de comer, sino por la coloración. O sea, va un poco por ahí la cosa, ¿no? El motivo de usarla. Después está sustituyendo también una planta que no fija nitrógeno por una que sí lo fija, entonces está generando un efecto en el suelo también. Estás hablando que todas las nativas están fijando nitrógeno y si son un árbol fijan bastante, ¿no? Entonces está generando otros efectos que no solo están por arriba de la tierra, sino que están por debajo también. Que después lo vas a ver arriba cuando el resto de las plantas que están en la vuelta lo van a absorber, entonces hay un montón de beneficios que están colaterales ahí en sentido. Martín, acá hay una acotación que me parece muy general. Yo en general, valga la redundancia, a mí me cuesta un poquito levantar las preguntas, siempre lo digo, pero las miro e intento, además no me gusta mucho cortarte, ni a ti ni a ninguno de los que está ahí. Pero acá hay alguien está diciendo, y me parece muy importante, dice, ¿podrían ir diciendo cuando hablan de cada árbol nativo más o menos su crecimiento, su velocidad? Porque es verdad, y lo dice esta persona también, que en general se escucha decir que nuestros árboles crecen muy lento, y eso es un mito. Entonces totalmente. está bueno que de repente cada planta que vayamos nombrando, ir decir algo Bueno, yo en eso te voy a hacer una acotación general medio de arranque. Es un mito lo de que las especies nativas crecen lento, no es así. Realmente no es así para ninguna de nuestras especies. Hay alguna que crece un poco más lento que otra, pero en general son de muy rápido crecimiento. Todas. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros estamos acostumbrados a hacer una comparación con la forma de medición europea de los árboles, que básicamente son fustales, y los nuestros no se caracterizan por ser fustales. Me refiero a que tienen un solo tronco y crecen en altura y en diámetro de ese tronco. Nuestras especies no es la característica de ellas. Nuestras especies son especies más achaparradas, y la distribución de su crecimiento se da por desarrollo de ramas laterales. Entonces, nuestras especies van a tener muchas ramas y van a ser más petizas. En vez de medir solamente la altura del árbol y el diámetro del árbol, en realidad la forma de medición de nuestra especie en realidad debería hacerse midiendo el largo de las ramas y el diámetro de ellas. Sumando todo eso, realmente son muy rápidas todas. De hecho, ¿cómo se puede explicar que una hectárea de monte nativo produzca exactamente o más leña que una hectárea de eucaliptus? Te estoy hablando en kilos kilos de leña por hectárea, por año. Producen lo mismo, entonces no tenés forma de explicarlo. Entonces, bueno, ¿cómo está distribuido? ¿Por qué producen lo mismo? Es porque lo distribuyen en muchas ramas. Va un poco por ahí el tema. No se puede comparar el crecimiento de un fresno con un coronilla, por ejemplo. Y seguramente vos lo cortás a los dos árboles y los dos tienen la misma leña. La misma cantidad de leña. El tema es que, claro, el coronilla vas a pasar menos trabajo porque vas a tener que estar rajando mucho menos leña. En el otro vas a tener que estar rajando porque los troncos son gruesos. En este te va a dar un montón de palos más finos.
Va un poco, básicamente va por ahí el tema en la forma de medición. Sí, y aparte, hay otro tema, ¿qué es lo que estás midiendo cuando estás viendo la velocidad de crecimiento? ¿Vos qué es lo que estás buscando? Porque en realidad tu medición es en base a lo que vos querés lograr. Si vos estás plantando un frutal, vos querés que te dé fruta rápida, bueno, tiene que ser rápido para darme fruta. Esa es la velocidad de crecimiento. Un arazá te da fruta a los 4 años, un guayabo te da a los 4 años, máximo te está dando. Sí, las pitangas también. Plantá de semilla un citrus, plantá de semilla, te demora 8, 10, 12 años en darte. Entonces, ¿cuál es el lento? Es muy cierto. Lo que estás Si diciendo... si vamos de repente, bueno, capaz que vas a no sé, un arándano, por decirte algo, sí te lo da mucho antes, pero son especies con un montón de años de selección arriba, y además, bueno, ¿con qué lo vas a comparar el arándano? Bueno, vamos a compararlo entonces de repente con algún frutal nuestro de los chiquitos. Yo no sé, se me ocurre el que estábamos hablando ahora, la espina amarilla, por ejemplo. También capaz que al tercer año te está dando fruta. Entonces, ¿y qué condiciones le estamos dando también, no? Porque, bueno, vos plantaste... Porque generalmente al árbol nativo fuimos, hicimos un pocito, lo enterramos y lo dejamos, bueno, que venga. Y cuando traes un citrus, cuando traes un arándano, lo que sea, que lo regás, que le pones mantillo, que le pones mulch, que le pones materia orgánica, un montón de cosas. Vos estás todos los días yendo a ver el milímetro que creció ese árbol, y al otro lo dejaste y fuiste a juntar la fruta cuando él se le ocurrió dar, y realmente no le estás no le estás dando las mismas condiciones a los dos árboles de progresar. Porque como es nativo, bueno, se va a revolver solo. Y no, depende de lo que busque, por eso. Y si buscas leña, bueno, ¿qué árboles vas a plantar? Yo, para ser bien concreto, acá en el Prado tengo un cliente que tiene plantado un ibirapitá, y el árbol tiene 4 años y tiene casi 7 metros de altura. Entonces, no, estás hablando y seguís hablando de un árbol nativo. ¿Qué es lo que vas a buscar? Si estás buscando sombra, bueno, hay que ver también qué especie vas a plantar. Obviamente no vas a plantar un guayabo para sombra. Y las comparaciones tienen que hacerse también con el mismo tipo de regla, medirse con la misma regla en cuanto a la elección de especies, ¿no? Claro, está muy bien lo que decís. Yo creo que es muy bueno y tenemos que pensarlo así, que plantamos nativos, están muy adaptados al medio, sabemos que van a crecer relativamente rápido. Otra cosa que quiero agregar, en general resisten mucho mejor la sequía, los nativos, que los exóticos, mucho mejor, obviamente, por cuestiones obvias, lo que yo siempre digo, siempre hago esa frase. Recuerden que los árboles tienen 500 millones de árboles 500 millones de años en la Tierra. Pero ¿quiénes? No los exóticos también, y los nativos también. Entonces, ¿por qué elegir un exótico invasor y no elegir nuestros árboles que están súper adaptados? Quizá que si crece un año más, crece un poquito más despacio, crece un poquito más rápido. Creo que no hay tanto por ahí, sino por los beneficios que vamos a obtener a la hora de plantar un árbol nativo, o cualquier planta nativa. Totalmente. Creo que hay que tener una mirada un poquito más abierta, ¿no? No quedarnos solo si crece rápido o crece lento. Porque está bien, ya desmitificamos eso, pero digo, no es lo único que importa. Ahí también tenemos que ir, ¿no? Totalmente. Y después también creo que hoy está bastante bastante de moda, y me parece bueno todo esto, el tema de plantar nativos, porque quieren ver en los jardines, quieren ver más aves, quieren ver más mariposas, quieren ver más bichitos, y me parece totalmente válido, y eso se consigue con este tipo de plantas, ¿no? Básicamente. Para mí es un concepto válido, el cual lo apoyo, pero totalmente, ¿no? Porque es así, pasa eso. Volviendo un poco al tema de los árboles, yo había puesto un par de árboles que no son tan vistos de repente como invasores, y si bien lo son, bastante vendidos en los viveros también. El tema de los acer y de los fresnos. Yo particularmente en el campo tengo problemas con los fresnos, están empezando a avanzar sobre el monte nativo, sobre todo cuando le das condiciones de bosque ribereño, donde tienen humedad, ellos y tienen
matorrales para empezar a protegerse ahí abajo, empiezan a aparecer y aparecer bastante y compiten mucho por el tipo de semillas que tiene, que la acarrea el agua fácilmente, bueno, son un problema. Y creo que también son especies que uno dice, bueno, pero ¿cómo voy a sustituir un fresno? ¿Cómo? Y es bastante más simple de lo que uno piensa. Creo que tenemos unas cuantas especies, ya se están haciendo incluso algunas pruebas, porque básicamente los fresnos y ese tipo de cosas son árboles para el arbolado urbano. Vienen para ese tipo de cosas, se empezaron a utilizar para eso y va un poco por ahí el centro de ellos. Creo que tenemos, por ejemplo, se me ocurre el sangre de drago, es uno de los árboles que se adapta mucho al arbolado público. Otro que se empezó a usar acá en Montevideo, incluso que lo he visto, por ejemplo, es el rapacho rosado. También no tiene ningún problema de comportarse muy bien en las veredas. Se la banca totalmente, con una floración espectacular antes que las hojas. Creo que cualquiera de ellos, aparte de que se adaptan, son 10 veces más bonitos que un fresno o que un acer. Después otro, por ejemplo, el viraló crespo puede ser también otra de las opciones. Si bien un poco más, tiene un poco más de rama de abajo, lleva un procesito de poda en los primeros años, pero después que empieza a armar su copa, no tiene ningún problema, también se comporta muy bien. Para sustituir el paraíso, por ejemplo, también es otro que el lapachillo, por ejemplo, lo podría sustituir sin problema. El lonchocarpus nitidus, básicamente, que es el que pierde la hoja y tiene una floración violeta muy bonita, es violeta rosada. La pata de vaca también es otra que también se adapta mucho a las veredas, que las tolera perfectamente. La babuinia forficata, exactamente. Digo porque en realidad no es todos los árboles que se adaptan a la vereda, en realidad para ellos es un tema bastante hostil plantar un árbol en la ciudad, ¿no? Son condiciones extremas, realmente extremas. Tenés poca infiltración, tenés cañerías, tenés cimientos, tenés un suelo muy compactado, un montón de cosas, vibración, tenés polución, tenés un montón de cosas, y bueno, es difícil, no, pero hay unos cuantos árboles nuestros que se adaptan muy bien a este tipo de sistema de plantación, y sin problema pueden ser usados y sustituidos, esto otro que te decía, ¿no? Aquí volvés de vuelta, el paraíso, por ejemplo, asiático, y los fresnos y los arces norteamericanos. O sea, se siguen repitiendo los centros de dispersión de origen, vamos a decir, de este tipo de cosas. Después, otro Hablemos árbol del Pittosporum. Sí, del Pittosporum, exactamente. A ese no quiero dejarlo. Ajá. El Pittosporum básicamente está empezando a ser un problema bastante grande en lo que es Canelones, básicamente todo lo que es el algo de Maldonado, también toda esa zona, pero es básicamente un tema de acá de la costa. Es fácilmente sustituible por los canelones, ¿no? Por cualquier canelón, la velocidad de crecimiento, todo eso son árboles rápidos, eso perfectamente se pueden sustituir ahí. Las embiras también, por supuesto, ¿no? Entran en el mismo esquema que veníamos hablando hoy del tema de la acacia. Después, viste que canelones tenés dos, Pittosporum tenés dos, el undulatum y el tobira. El tobira, si bien no tiene un comportamiento tan agresivo, también yo lo sustituiría perfectamente. Tenemos una embira enana, un canelón enano que es un espectáculo, muy parecido en cuanto a follaje a esto. Y después la otra que te la nombré sin quererlo es la embira. La embira también forma un arbusto cerrado que lo podás, se banca todo, y también es divina la embira. Ornamentalmente es un espectáculo. Entonces también todas las plantas exóticas tienen sustituto con las nuestras, sin duda. El tema es empezar a afinar el ojo y a prestar atención. Mirá, ¿cuánto se parece esta a lo que yo tengo allá? O ¿cuánto se parece? Empezar a mirar, para mí es fundamental que la gente empiece a cambiar esa percepción. No, como es nativa es un yuyo y está ahí. No, bueno, sí, pero se parece a tal cosa que yo tengo. Entonces empezar a afinar un poco el ojo en eso, para mí es fundamental, ¿no? Después, otra que para mí está empezando a ser un problema, o que lo va a hacer dentro de poco, y ahí me bajo un poco a la categoría de gramíneas, son los Penicetum.
muy, muy utilizados en paisajismo y para mí son un problema grande. Vienen de una zona del norte de África donde viene, por ejemplo, el capín anoni, que es una maleza invasora, una gramínea invasora, muy problemática. Pero este tipo de plantas son un problema para la vegetación que más tenemos en el Uruguay, que son los pastizales, ¿no? Donde este tipo de especies llega a los pastizales va a ser un problema realmente. Vamos a decir, los penicetus ya están generando una expansión concéntrica desde los lugares de población, vamos a decir, de los centros urbanos hacia afuera, de a poquito vos ya los empezás a ver que se han escapado de cultivo. El rupeli básicamente es uno de los que más he visto. Y es muy utilizado, y realmente creo que puede ser un problema. A mí se me ocurre una de las especies para sustituirlo nativa, por ejemplo, puede ser la Botriocloa laguroides, que realmente son unas matas divinas, con un penachito blanco arriba muy bonito. Parecido además. Más chiquito, pero parecido de alguna forma. Y sin problemas. Entonces creo que hay un montón de cosas, y es perenne, por supuesto. Yo siempre cuando estoy tratando de buscar los paralelismos en todo esto, ¿no? Después otra que tenemos y que aparece en todo el país también, por ejemplo, puede ser la estructura tiene bastante más movimiento, puede ser, por ejemplo, la nacela charruana. Está en todos lados, nadie le presta atención, pero claro, nadie le presta atención porque está acostumbrado a verlas en agrupaciones diferentes, pero si uno le da un valor estratégico distinto, una colocación puntual, para mí tiene un valor ornamental gigantesco y debería empezar a usarse. Acá no se está produciendo, solo hay un vivero que sé que la tiene, y está, para mí con un éxito fabuloso. Vivero La Macoya la tiene, la está multiplicando, y bueno, para mí es un golazo, realmente es un golazo. Porque después no tenés, también, esa es otra de los problemas que hay que empezar a fomentar, tanto desde un lado o del otro, de empezar a pedir plantas nativas en los viveros, a pedir y a pedir y a pedir y a pedir. Son muy pocos los viveros acá en Uruguay que están haciendo nativas, muy pocos, menos todavía los que están haciendo herbáceas nativas. Ahí, por ejemplo, como decía vos, tenemos a Julia, por ejemplo, que es uno de ellos que está con este tema, pero son pocos, realmente pocos. Entonces, cuando vas a buscar este tipo de cosas y te vuelves frustrado porque, bueno, Martín me dijo que buscara tal cosa, pero sí, pero vengo a buscarlo y no está. Y eso termina siendo un problema. Después... Tenemos que pedirle a los viveristas que produzcan más nuestras plantas, que si por ahí no las venden de inmediato, bueno, que tengan paciencia, que de a poco se construye, que entre todos lo podemos hacer, que nosotros solos no podemos, ellos solos no pueden porque ellos tienen que vender, nos tenemos que amalgamar y empezar a producir y a plantar nuestras nativas, y seguro todos nos veremos beneficiados. Este trabajo no es menor porque realmente pasa eso que vos decís, que los viveros producen de repente un año, hacen un stock de nativas y les cuesta venderla. Pero les cuesta venderla porque tampoco la gente se las pide, pero la gente no se las pide porque no las conoce, no las sabe. No. Entonces es toda una retroalimentación que se va generando en torno a esto que realmente es bastante complejo, y es de a pasitos pequeños que se va avanzando, ¿no? Pero es todo un tema, sí, realmente es todo un tema. Acá pasa eso, ¿no? Con el tema de las nativas es un problema, problema encontrarlas. Básicamente las herbáceas, como te digo, ¿no? Los árboles es más fácil. Con los árboles es un poco más fácil. No sé cómo vamos de tiempo. Estamos ahí de tiempo, pero no pasa nada porque ya no se corta más, no es como antes que a la hora exacto el IG se te cortaba, ahora no pasa. Así que si tú tenés alguna planta que te parece importante mencionar, igual vamos a hacer un resumen rapidito de las que nombramos como plantas que no hay que plantar más, y bueno, y Bien. después que pueden escuchar nuevamente el vivo y ahí van a aparecer los nombres, todo lo que dijiste, porque tampoco nos va a dar el tiempo de nombrar todos los institutos, pero como quedó grabado, voy a nombrar una,
te voy a nombrar una más que si bien no, dos plantillas más nada más, que si bien no son un problema tan grande como las que veníamos hablando, no son tan invasoras, promisoriamente pueden serlo. Una de ellas, por ejemplo, es el ciprés calvo, que bueno, está en la flora nuestra, ¿cómo sustituimos el ciprés calvo? No hay nada que se aproxime en cuanto a su otoñada. Yo te puedo asegurar que una combinación de sauce criollo con el sarandí negro, por ejemplo, donde uno tiene una otoñada amarilla espectacular, el sauce criollo con un tamaño bastante grande, y donde vos le intercales el sarandí negro con una toñada roja, porque realmente es roja, roja anaranjada, no hay ningún ciprés calvo que le pongas al costado y que te llame la atención cómo te va a llamar esto, ¿no? Y aparte son del mismo tipo de ambiente, cualquiera de ellos, entonces digo, bueno, no me imagino un ciprés calvo plantado en una vereda, más allá de que los hay acá en Montevideo, no es su lugar, pero bueno, creo que ahí tenés un sustituto clarísimo. Después acá en Montevideo un problema gigantesco es quejarse, no sé si alguna otra ciudad de acá a la vuelta tiene este problema, pero quejarse, por ejemplo, en la zona, en la época de que los plátanos empiezan a perder su semilla, a caer el tema de las alergias en los ojos, eh, es un problema grande. Bueno, el plátano también tiene sustitutos. Acá se está plantando, por ejemplo, el ibirapitá, sin duda, tiene una floración espectacular, mucho más linda que cualquier plátano. Y realmente es un árbol de gran porte, de crecimiento rápido, que se adapta muy bien también a este tipo de condiciones. Otro que también entra ahí es el Caubetí, el Francisco Álvarez, que sin duda es otro que se adapta bien. Todos los dos son caducas. Francisco Álvarez tiene una floración rosada muy interesante. Todos los árboles que se están utilizando como exóticos tienen su sustituto. El tema es mirar, aprender a observar las cosas. Más que mirar, observar las cosas y encontrarle su semejanza. Y la otra pata interesante es empezar a probar las cosas. Animarnos a probar las cosas porque que también todos somos campos experimentales en esto. Lamentablemente no deberíamos ser así con nuestras nativas, pero bueno, durante años se ha descuidado este tema y bueno, hay que empezar a probar, experimentar, a animarse a hacer cosas. Creo que eso es lo fundamental. Totalmente, Martín. Quiero aclarar que hay veces estamos hablando del campo, hay veces estamos hablando de la ciudad, hay veces plantar un sauce criollo, sabemos que está en la orilla de las cañadas. Bueno, entonces sabemos que le vamos a tener que dar una situación similar, quizás cerca de un desagüe, ¿no? O si estamos en un espacio más grande, en un campo, bueno, en las zonas bajas de ese jardín, en el desagüe de ese jardín, bueno, si va a tener riego, va a tener que tener más riego que otros, pero lo que presentamos es el árbol que sustituye al otro, el ciprés calvo, que de zona húmedas, viene ahora el nombre científico del sarandí negro. ¿Te lo acordás, Martín? Seguro vos que sí, porque Sí. tenés muy buena memoria, Sebastiana Chotiana. Sebastián. Bien, lo preguntaron recién y lo que vamos a hacer, Martín, es escribir después los nombres para que se queden tranquilos porque nos piden todo el tiempo, que no podemos repetir todo el tiempo los nombres de cada árbol. Recuerden. No, claro, y digo, tampoco te vas a creer porque que yo sepa de árboles que me había acordado de todos los nombres, muchos tengo que buscarlo, digo, a ver, eso es la transparencia ante todo. Bueno, pero se buscan, se escriben, queda la información, Totalmente. y bueno, lo que queremos es no somos, no somos Petete, no somos el libro gordo de Petete, ¿verdad? Pero bueno, pero nos gusta, hay información, la información se puede encontrar. Cuando vayan a los viveros, si van a comprar un árbol, pregunten de dónde viene. Acuérdense, los asiáticos en general se les da muy bien acá. Otra cosa que aprendimos con los que saben de invasoras es que árboles similares
tienen comportamiento similar. Por ejemplo, se habla siempre del ligustro verde, ¿verdad? El ligustro sinensis es, ¿no? Sí, ligustro Sí, sinensis, sí. pero el ligustro variegado he visto que tiene un comportamiento muy similar, ¿sabes? Lo estoy Sí, descubriendo en un en realidad jardín. en realidad el variegado en realidad es una variación. Debería tener un comportamiento no tan agresivo por un tema de que tiene una deficiencia con respecto al otro Claro, que en cuanto a la producción de su propio alimento, pues tiene partes de la hoja que no hacen fotosíntesis o que no es tan eficiente la fotosíntesis que produce que la parte sí, blanca. sí. Pero después no deja de ser un ligustro, no deja de venir a la misma zona, es una variación del ligustro. Entonces, cuando tenemos esas similitudes también hay que tener mucho cuidado. Y porque la verdad que lo he visto dominar, crecer y tener que sacarlo y lo sacás y nacen de más. Lo digo como ejemplo de que hay que tener mucho cuidado con lo que plantamos, mucho cuidado con lo que plantamos. Entonces, resumiendo, cuando plantamos una nativa, no tenemos que tener cuidado. ¿Qué problema vamos a generar? Al revés, Ninguno. estamos siempre dando beneficios. Entonces, ¿por qué no elegirlas? Lo que te puede pasar que llenes la cámara del celular antes porque, que llenes la cámara, que llenes la memoria del celular antes porque estás sacando mucho más fotos, seguramente. Ese es el problema que te puede generar. Y que pases más tiempo sentado tomando mate observando cosas. Sí. Y nos faltó hablar del fuego, y lo voy a decir para cerrar. ¿Saben que los montes nativos se queman muchísimo menos que los montes exóticos? Muchísimo menos. Y eso es porque son más achaparrados, ¿no? Están más protegidos. Se protegen entre ellos, se quedan chiquitos abajo, el fuego le cuesta más entrar. Creo que esa es una de las razones. Hay otras, seguro que hay otras, porque casi nada es unicausal. ¿Qué decís vos, Sí, Martín, del sí, fuego, sabés? sí, en realidad, lo que pasa es que muchos de nuestros montes son un poco más abiertos, bastante más abiertos nuestros montes, cuando estás hablando de montes, y en general están asociados a cursos de río, la gran parte de los nuestros, y después tenés muchas especies perennes también metidas adentro, más que en los otros, que generalmente, y que son bastante multiespecíficos también nuestros montes, ¿no? O pluriespecíficos, podría decir. Entonces también eso te genera otro tipo de cosas. ¿No? En los montes que hay mayores riesgos, en general son más de una sola especie, entonces el problema es bastante más grande, ¿no? Avanza más en ese tipo de cosas. Pero no, en realidad hay menos problemas en los montes nuestros, así que en otros por ahí. El monte, en general, yo sé que cuando el fuego llega al monte nativo, para. Sí, claro. Sí, porque Para. la mayoría de las copas nuestras, al ser bajas, no toman. En cambio, no pasa lo mismo con un monte de eucalipto, ¿no? Tenés una charamusca abajo bastante, o sea, una alta concentración de hojas, en el de pino mucho más todavía, porque tenés un tema de aceites ahí abajo que es totalmente, agarra fuego rapidísimo, ¿no? Tenés un montón de ventajas con el monte nativo que, bueno, innumerables más para nosotros. Bueno, Martín, la verdad que un placer escucharte. Eh, Viste que fluye la charla, Martín decía, no sé qué, fluye la charla, sobra, nos falta tiempo siempre, Martín. Un placer, Bueno, un placer. Eh, Les digo a todos por ahí que esto queda grabado y que bueno, que vendrán más, vendrán más. Ya hablaremos de más temas, hay mucho para hablar. No planten, por favor, exóticos invasores y busquen a cambio un lindo arbolito nativo. Búsquenlo, ¿Sí? pídanlo por ahí, pidan en los viveros, pidan nativo, consulten, busquen similitudes, busquen, siempre hay que ser curiosos en el tema de la flora nativa, y les digo también que esto es un camino sin retorno, ¿no? Después que le toman el gustito a la flora nativa, no vuelven a las exóticas, Total, realmente. Así que bueno, totalmente de hay acuerdo. mucho por hacer. Me parece fundamental también conocer lo que veníamos hablando por ahí, remarcar,
preguntar el origen de las cosas, acordarse que lo que viene de la parte de Asia, lo que viene de una cierta franja ahí de Estados Unidos, incluso el norte de África, toda esa zona, realmente son plantas bastante complejas para nuestra flora nativa. Se dispersan muy rápido, nuestro clima tiene condiciones muy propicias para ello. Ahora se me ocurre la retama, por ejemplo, también es africana, es del norte de África, que Otra también es bastante problemática. invasora, muy bonita, muy llamativa, sí, pero es bastante agresiva y realmente está causando problemas también. Así que bueno, a tener presente y cuidado con ese tipo de cosas. A plantar nativas, Martín, que la Totalmente. recompensa será infinita. Y como siempre digo, imitemos a la naturaleza, que si imitamos a la naturaleza no nos equivocamos. Más allá del diseño, de todo eso, cada uno con sus herramientas de diseño que tenga, lo que hayan estudiado, lo que quieran hacer, pero imitemos a la naturaleza, que eso nos falla. Hasta pronto, Totalmente. Martín. Que pases un buen fin de Saludos, semana. saludos para todos y muchas gracias a la gente que se conectó por ahí. Realmente muchas gracias a todos. Gracias a todos y hasta el sábado próximo. El sábado próximo vamos a estar con Andrés González. ¿Qué te parece? Los invito a Uh, todos. Estuvo hace poco, pero no quedó grabado y por eso lo vamos a repetir. Andrés González, el sábado que viene en la tribu a las 10 de la mañana. No se lo pierdan. Ese sí que es un libro gordo de Andrés, PDF. no se lo pierdan, Andrés, porque realmente te diría que hoy por hoy el que más sabe en el Uruguay de flora nativa, pero por lejos, por lejos. Sí, 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 sí. Realmente es un baluarte que tenemos que bueno, siendo una persona joven, muy joven, que sepa lo que sabe, realmente es envidiable, Andrés. Muy estudioso, aparte de apasionado, ¿no? Todas estas cosas se logran con pasión. Hasta Sí, pronto. totalmente. Que Buen fin pase de semana. lindo. Igualmente. Igual.